Buenas noches, buenas noches. Buenas, perfecto. Fíjense que como ahora hablamos de que la posibilidad que los trabajadores del campo trabajen allá en la parcela, pero me dice Samuel que eso es muy caro lo que están cobrando, entonces yo voy a hablar que él no le ha pagado de paja que les han pagado. Ellos trabajaron unos días y él me dijo que le habían pagado $24, pero me dijo Samuel que paja, que les pagaron 10, entonces yo lo voy a llamar mañana y le voy a decir que le pagamos 10. Si no quiere, entonces hagamos eso nosotros mejor, porque como ya digo, si quiere ir, no sé qué opino. ¿Comentario? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya nos faltan 2 minutos, creo que podemos iniciar ya. Mientras damos la parte introductoria de este día, ahora los temas que vamos a desarrollar, empezamos con la 1. Vamos a hablar sobre ácaros, pero voy a hablar un poquito sobre babosas, porque el tema de babosas, no quiero ni meterlo, así que vamos a hablar de babosas también. En primer lugar, hablaremos sobre los ácaros. Justamente hoy vimos allá en la papaya hablando por ácaros, entonces vamos a hablar un poquito más. Si ustedes se fijan, esta es una mata de Chile, soja de Chile. En el Chile es bien fácil identificar el daño por ácaro. Lástima que esta imagen no me ha salido muy bien, pero después le voy a subir una más decente porque esta sí está mala. Bueno, lo que sucede es de que ahí la nervadura se tuerce y ese es el daño característico en Chile. Entonces ahí uno nota bien cabrón que la nervadura central, no sé si lo logran ver ahí, esta imagen sí está algo deplorable. Entonces, lo cierto es que la vena central se va haciendo como torcida, entonces esa es la seña característica que daño por ácaros. Pero ¿qué es lo que hacen los ácaros? Bueno, ellos lo que hacen es comerse todos los tejidos, principalmente que están tiernos. Ahora, cuando la población es demasiada, a veces ¿cómo se llama? Se avanzan hacia otro tipo de hojas que estén más sazonas, pero obviamente ellos se van donde está tiernito porque les es más fácil. Pero lo contrario también invaden otras partes de la planta. ¿Qué parte? Los flores, frutos, cogollos, por eso ahí dice cogollo, ¿verdad? De lo más el aparato bucal de los ácaros es como un jugador y entonces al hacerlo dañan el crecimiento de los tejidos, ya sea de las hojas, de las flores, entonces hacen que las hojas se aporochen también las flores. Y en el caso de los frutos, el daño se ve obviamente en la parte exterior, como que se ha raspado. Más adelante ven imágenes. Como les dije, la cantidad de tejido, entonces el tejido que han consumido, entonces se causa deformaciones, flores, hojas, frutos, cogollos. Si el daño es bastante grande, bastante intenso, entonces la planta se queda pequeña, no crece y hasta ahí llega prácticamente. En el caso de los frutos, los daños prácticamente no son tanto en la pulpa, es decir, lo que se come, sino que afuera, parte externa, entonces son daños cosméticos. Significa que se pueden comer, pero ya se les puede prender, te le bajan el precio por la mancha, por el daño que lleva. Ya veremos una imagen para que nos quede claro. Así que, resumiendo esta diapositiva, el daño de los ácaros es que raspan de los tejidos y al hacerlo, pues causan deformaciones en aquellos órganos de la planta que son, por ejemplo, hojas, frutos, cogollos y en el caso de particularmente de los frutos, los daños son de carácter cosmético. Aquí sí se ve mejor la imagen, esta imagen sí está mejor, lo van a ver acá, el daño del ácaro blanco en Chile, miren cómo tuerce la vena central. Se tuerce, cuando usted vea una hoja así, es daño por ácaro. Observe también que ya se dobló la hoja, porque decíamos que los tejidos dañados hacen que se deformen las hojas. Aquí tenemos dos tipos de deformación. Se ha deformado la vena central, también la secundaria. Lo que pasa es que la vena central es más evidente y se ha doblado la hoja. Aquí también lo vemos. Así que este daño nos va a llegar en el Chile, que será mejor. Este daño nos va a llegar a Chile, que establezcamos allá con seguridad va a llegar, entonces ahí no va a tener la oportunidad de ver ustedes directamente. Quien ocasiona polifagotaxonemus lactus, así se llama este ácaro, polifo
Perdón, no es despacio. Polyphagotaxonemus lactus, que estos nombres de los ácaros son bien complejos. No son como los de los insectos para que se leen rápido, estos son algo complejos. Entonces es Polyphagotaxonemus lactus, el ácaro blanco. Y este es el daño en fruto, por ejemplo, en el caso de la papaya. Miren, cuando ustedes vean una papaya así, este es daño por ácaros. Es un daño cosmético, es decir, internamente está bueno el fruto, pero por fuera no. Entonces, claro, te le va a bajar el precio. Y aquí también vemos daño en cogollo. Mire cómo se ponen los cogollos, los gallos formados, las hojas se doblan, entonces ese es el daño al cogollo. En el caso de la papaya, los ácaros que la atacan son Tetranychus y Polygophacotacinomus lactus, este nombre lo cuesta pronunciar. La araña roja es Tetranychus. Y recuerden que hoy en la mañana los teónomos nos hablaban sobre los Tetranychus. En efecto, le dicen araña roja, cuando vos la ves al microscopio parece una araña rojita. Es microscopio, es bien pequeño. Y esto también se observó ahora, allá en campo. Con los agris, ya lo habíamos visto esto con los agris la vez pasada, hoy lo vieron los agros. Estos son daños por ácaros. Miren, allá mostraron una hoja, daños por ácaros. El problema también es que al atacar los ácaros, causa también deficiencias en las hojas, entonces se puede confundir. Usted puede decir, pero esta es deficiencia. En realidad el daño es combinado, hay daño de ácaros y hay daño de deficiencia de nutrientes, porque es obvio que los ácaros están alimentando, entonces afecta la nutrición de las hojas. Y este es un daño bastante avanzado de ácaros. Digo bastante avanzado porque ya aquí ya se ha complicado más las cosas. De hecho, este estaba congelado y por así decir, pero también acá, cuando el daño es muy avanzado, entonces se muestra en el sí. Y aquí está una hoja dañada por ácaros. Más cerca. Entonces, daño también. Mire cómo se están doblando las hojas y ha perdido su coloración. El daño causado por ácaros. Y la puedes ver diferente. Mira cómo se le ha doblado los bordes de la hoja. Mira cómo se le han doblado. Observen. Entonces este daño también por ácaros. Observen la mejor acá. Miren cómo se le han doblado las hojas. Este daño por ácaro, vista ventral. Es una vista dorsal. Y este es un daño bien avanzado. Bien avanzado porque ya provocó necrosis. Necrosis quiere decir tejidos podridos, muertos ya totalmente. O sea que al final en el daño avanzado se va a ver la hoja así. Y este es Polygotaxonemus lactus en cítricos. Eventualmente, probablemente usted ya ha observado este en naranjas, que se ven así, ¿verdad? Entonces usted tiene oportunidad de conocer que ven una naranja así, con la cáscara con esta pérdida de color, y como si fuera roña esto, se trata de daño por ácaros en frutos. También puede ser así como lo que está viendo en este momento. Este es otro ejemplo de daño por ácaros en frutos. Estoy seguro de que la gran mayoría ya ha visto cualquiera de estos casos en este oeste. Ese es Polyphagotaxonemus lactus. Este nombre se complica. Polyphagotaxonemus lactus. Y este es las hojas. Entonces ve que las hojas se ponen como tostadas. Estos son daños característicos cítricos. Se ponen como tostadas las hojas y pierden coloración con manchas así como blanquecinas o amarillento pálido. Entonces estos son daños por ácaro. Y hay un ácaro bien interesante que le dicen el ácaro de las maravillas, Aceria childoni. Entonces este nos causa este tipo de deformaciones que llaman la atención porque a veces tienen figuras de animales o otro tipo. Por ejemplo, mire esta, vea esta otra, y lo provoca este ácaro. Mire este otro como si fuera una mano, y mire este otro como que si fueran manos o dedos, y lo provoca este que está aquí. Le dicen el ácaro de las maravillas, es el Acheria childoni. O sea, esto yo lo he visto bastante en las naranjas sin semilla. Ahí he visto deformaciones de este tipo. No sé ustedes si alguna vez lo han visto.
Dejo aquí un enlace en donde está una guía para la identificación de ácaros y sus enemigos naturales. Es una guía bien interesante porque nos muestra, vamos a ver si lo podemos ver así rápidamente, nos muestra imágenes, el color está bien bonita por si le interesa esta cuestión de los ácaros. A ver si no perdemos la comunicación, porque a veces cuando hago esto se hace un solo relajo, pues espero que no. Vamos a esperar a que cargue. La que vean nada más, tal vez le llama la atención posteriormente a ustedes, ¿cómo se llama? Consultar esa guía. Bueno, se está tardando demasiado, mejor no lo veo ustedes después, porque se está tardando demasiado. Ahora, nada más quiero preguntar si estoy compartiendo, porque cuando hago esos piquetes debo de compartir. ¿Estoy compartiendo? Sí, Va, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar los ácaros? Por ejemplo, en cítricos se puede hacer un manejo que no sea el uso de productos químicos, es decir, un manejo ecológico. Entonces, hay aceites agrícolas que se pueden usar, también se puede combatir si se le dispersa entomopatógenos y liberando lisopas. Creo que de lisopas ya hablamos, que es un enemigo natural que se come bastantes organismos, entre ellos puede comerse a los ácaros. En hortalizas, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que se recomienda es cultivar de manera protegida. Pero para ello también debemos de garantizar que las mallas no están rotas. De hecho, bueno, fijamos que ya hay algunos hoyos en el macrotúnel, entonces se tiene que sellar porque si no de nada sirve. También hay que eliminar malas hierbas y los restos de cultivos anteriores. Utilizar material sano, esto es bien importante. Cuando uno compra semillas, compra las bandejas con las plantitas, debe de garantizar que esas plantitas no lleven ácaros, porque si llevan ácaros te va a generar un gran dolor de cabeza, va a ser complicado. Cuando usted compre unas bandejas, garantice, usted revise bien que no vaya a llevar ácaros. Recuerde que en el caso de Chile, el ácaro, la nervadura se ha torcido la nervadura central y las hojas están dobladas. En el caso del tomate, las hojas se ven como tristosas y se ven dobladas. Entonces, en ese caso es ácaro también. Entonces hay que tener cuidado cuando vaya usted a comprar una bandeja que esté llena de plantines, revísela bien que no va a llevar ácaro. Entonces le va a generar serios problemas. También uno debe de no pasar el ácaro de un lugar que está contaminado a otro que no lo está. Es decir, uno puede andar en una parcela y ahí está contaminado y después se va a meter a una zona en donde todavía no hay ácaro. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? ¿Cómo es que contaminamos esa zona? Porque la transportamos la plaga. ¿Y cómo es que la transportamos? La transportamos en la ropa, en los zapatos, en el asadón, ahí lo transportamos. O con cualquier otra operación que se hace en el efectivo. Por ejemplo, cuando estamos empitando, todo eso, si venimos de una zona donde hay, cuando vamos a meter en una zona donde no hay, lo más seguro es que ahí ya le pasamos el ácaro. También hay que abonar de forma equilibrada para evitar exceso de vigor. ¿Por qué? Porque una planta que esté bien abonadita, bien bonita, le llama más. Esto se puede hacer contradictorio, pero sucede que una planta, mientras más vigorosa está, más le llama la atención a los ácaros, principalmente si hay un exceso de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el exceso de nitrógeno lo que provoca es que plantas altas, esas que la gente dice que se van en vicio, vamos a hablar de términos ustedes, que se van en vicio, desean las plantas bien grandes y entonces se vuelven más débiles al ataque de ácaros y de hongos, de cualquier otro tipo de parásitos. El uso de azufre, también caldo sulfocálcico, también se puede hacer, porque si bien no produce la muerte, pero sí los irrita. Y entonces al irritarlos se desplazan a lugares donde no causan daño, como si los alejara. Este es el caldo sulfocálcico. Entonces, la ventaja es que como no mata los ácaros, entonces no genera presión de selección, es decir, que se vaya a generar especies que sean resistentes. ¿Cuál es el inconveniente? Que este producto no se debe usar en cucurbitáceas ni en leguminosas que estén floreando. Bueno, las cucurbitáceas, el pino, el pipián, la sandía, el melón, ahí no se debe usar, ni tampoco en frijoles, siempre y cuando estén floreando. En ese momento no se deben usar. Ahora, si lo que quiere usted es usar agroquímicos, entonces se tienen que usar sistémicos
en vez de fumigarlos. En el caso de los sistémicos, encontramos ahí, por ejemplo, el cumplidor, el Actara, todo eso se podría usar. Bien, hemos hablado entonces sobre ácaros, ahora hablaremos sobre babosas. La que usted está viendo ahí es una babosa, todos la conocemos, atacan bastante en nuestros jardines, principalmente en estos días lluviosos, es cuando ella sale. La babosa pertenece al filo molusca, a la clase Gastrópoda, familia Verosimilidae, y el género Saranizula y la especie es plebeya, la que más nos ataca aquí en El Salvador. Entonces, si estamos diciendo que pertenece al filo Molucca, significa que pertenece al filo donde están también los calamares, donde están también los pulpos, donde están los caracoles, por eso es de la clase Gastrópoda. Pero sucede que la babosa no desarrolla concha, es decir, no desarrolla caracol. A cambio, ella anda su cuerpo siempre bien húmedo. Usted ha fijado que las babosas siempre son bien húmedas, porque no ellas no tienen la capacidad de desarrollar un caracol. A las primas de estas sí son caracoles que suelen encontrarse en los jardines, en los terrenos, allí escarpa usted y a veces encuentra caracolitos, pero son primos de la babosa, pero la babosa no desarrolla el caracol. Entonces, a cambio, la babosa lo que desarrolla es una superficie húmeda que la protege. La gran desventaja de ella es que usar una superficie húmeda es bien susceptible a la desecación. Por esa razón, cuando usted aplica sal, por ejemplo, le echo sal a una babosa, usted sabe que la sal tiene una propiedad de atraer el agua. Entonces, de hecho, hoy cuando hay temporal y usted tiene sal en su casa, se ha fijado que la sal se pone aguanosa. Entonces, la sal absorbe toda la humedad negativa. Y entonces, si usted se la aplica a la babosa, toda esta humedad que tiene la babosa, ella la absorbe y el animal se retuerce y finalmente muere. Por eso es que muere al ponerle sal. La razón es que ella tiene un manto líquido que la protege porque no tiene un caracol, en su lugar tiene un manto líquido. Uno de los problemas de las babosas en términos de salud es que a veces portan nematodos que causan serios problemas en el intestino del humano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tocas una babosa, tenés que lavarte bien las manos, muy bien las manos, porque puede hacer que allí vaya el nematodo y lo consumamos sin darnos cuenta, tocando una boca o al comer. Entonces, la preferencia, las babosas no se deben de tocar, tampoco las especies domésticas que usted tiene en su casa, porque los perros, los gatos juegan con las babosas, entonces es bien peligroso también para ellos, y también para los niños a veces no juegan, juegan con babosas, entonces hay que explicarles de que eso es un animal que no se debe de tocar. Por eso, porque ella aporta ahí un hematodo y es peligroso para los humanos. Hablamos sobre los taxonómicos, les damos algunas características. Ellas son nocturnas. ¿Y por qué son nocturnas? Porque en la noche pues no hay sol y ahí el sol las seca. Entonces, y además la tierra pues si ya ha llovido en el día, en la noche está mojada y si en la noche pues mejor. Y particularmente en la noche la atmósfera está húmeda y esta húmeda significa que hay una mayor cantidad de humedad relativa. Ese manto que cubre a las babosas es un tipo de moco o de baba, por eso le dicen babosa, por la baba. Y le dicen babosa porque camina bien despacio. Entonces, ¿para qué le sirve ese moco? Aparte que le da protección, también ayuda para que se pueda deslizarse sobre la baba. Por eso la babosa deja se ha fijado que deja una marca plateadita, un hilo plateadito, y uno bien dice, por aquí anduvo una babosa, por ahí se anduvo pasando ella, y ese es el líquido que fue tirando ahí. Bueno, ya lo decíamos que la protege contra qué, contra heridas y contra patógenos. Cualquier bacteria o hongo que le quiera infectar, entonces la protege. Lo que le dije anteriormente, que cuando ella va caminando deja una secreción viscosa, que también es pegajosa y es de color plateado, se pone brillante cuando se seca. Creo que alguna vez ustedes ya la han visto. En cuanto a hacer cambios en su forma a medida que va creciendo, pues no, ¿verdad? Tanto las chiquitas como las grandes, es decir, las jóvenes y las adultas tienen el mismo aspecto, lo único que cambia es el tamaño. Y hay un detalle, ¿verdad? Las babosas son hermafroditas y entonces eso les permite reproducirse con mucha facilidad. Entonces, al ser hermafroditas pueden actuar como macho o pueden actuar como hembra y eso les permite poner un montón de huevos. Los huevos los ponen en masas, es decir, todos los huevos están unidos unos con otros con una membrana y los protegen porque los colocan en lugares que
que estén húmedos y que estén, por ejemplo, bajo las piedras o los residuos de las cosechas, es decir, las hojas que estén, todos los pagos de palo, matas y todo eso que esté amontonado, ahí la babosa los pone. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la época seca? Es decir, que estamos en marzo, en abril, primeros días de mayo, enero, que no llueve. Entonces, en esas épocas, que son las épocas secas, la babosa está quieta, no molesta, está inactiva. Y cuando comienza a llover es cuando comienzan a salir. Entonces, significa que ella estiva. Eso fenómeno se llama estivación. Cuando el organismo se pone quieto y en el resguardo, enteradito, debajo de las hojas, y pasa tranquila, ni cuenta nos damos que están encerradas, protegiéndose de de las altas temperaturas. Una vez llueva, comienza a salir. ¿Cuáles son los daños que ellas ocasionan? Pues ellas se alimentan de las hojas, entonces cortan las plántulas, a las hojas les hacen hoyos, generalmente son regulares. También pueden comer los brotes de las plantitas chiquitas. Si la infestación es bien grande, entonces queda totalmente descuidada la planta. Obviamente, entonces eso se perdió la planta y si usted se descuidó, le va a causar serios problemas. Cuando está nublado y cuando está húmedo, y también vimos en la noche, es cuando las babosas más actúan. Las plantas se ven más susceptibles a ser atacadas por las babosas en los primeros días de vida, porque las hojas están más tiernitas. ¿Qué cultivos ataca? Pues una gran cantidad. Camote, culantro, lechuga, repollo, frijol, cacahuate, café, etc. Y también los jardines no se salvan. Ahí también causan problemas. Esta es la babosa que ataca el café. Permítanme un segundo, vamos a tomar agua. Bueno, pues decía que también en café hay una babosa, pero no es la misma. Esta se llama Colossus pulcher. Y ya vamos a mostrarlos. Bueno, ahí lo está viendo, por eso vamos a poner en Zoom. Observe cómo deja los brotes, miren qué tipo de daño que ocasiona. Y los granos. Los granos, diferentes imágenes que nos muestran cómo se va comiendo la cáscara. Y entonces este es el daño que ocasiona al café. Pero esta les decía que es otra, es la Colossus pulcher. ¿Qué hacemos? En este caso, pues hay que chapear, hay que picar la maleza, todos los residuos de la cosecha, mantener limpio el cultivo y las rondas de las áreas cultivadas, los cafetales se hacen rondas, ¿no? Y estar revisando constantemente el cultivo para ver si encontramos babosas. Las babosas las podemos nosotros eliminar con la mano y para eso se debe hacer en la noche. Entonces, a una estaca usted le pone una punta, le pone un clavo, me imagino que ustedes lo hacen, y entonces con la linterna ahí va picando uno por uno. Y en el día, pues, ahora vamos a ver, entonces lo que hacemos es, pues le colocamos unas que se llaman basuras trampas. Entonces colocamos la basura, hacemos como un cerrito, y entonces allí, al ver ese cerrito donde dejamos ahí, las babosas dicen, ah, ahí me voy a ir a proteger. Entonces ahí llegan y ahí las podemos capturar fácilmente. Eso se llama basura trampa, para que la babosa llegue a protegerse y ahí la captura usted. Es importante también eliminar todas aquellas malezas de hoja ancha que están en los cultivos, ya sea dentro o flores, también toda la basura y toda planta que pueda ser hospedero para terminar los juegos de la babosa. Es necesario despejar todos, hay que hacer buenos drenajes y en términos químicos hay productos, ¿verdad? Babotox, Caracolex, son caracolicidas que contienen sebos envenenados y son muy efectivos, son bastante efectivos. Pero si usted no quiere gastar el producto químico, puede hacer las medidas que dijimos anteriormente. Y si no, invítalas a tu mano. Denle cerveza. La babosa le empila la cerveza, le gusta la cerveza y se mueve
tomando cerveza. Le puede poner usted algún hoyo, pone un vasito a nivel de ras del suelo para que la babosa cuando vaya a caminar del puente de la cerveza, ella va a ir ahí a pasar una noche vacilando, pero se van a morir. Que la cerveza es buena para combatir la babosa. Entonces, comentarios sobre las babosas o sobre los ácaros que hemos hablado ahorita, ya vamos a hablar sobre rato. ¿Alguna experiencia? No sé si me escucho. Claro, claro, lo escuchamos. Sí, bueno, más he tenido la experiencia así que hemos tenido frijolares y sí nos está cayendo bastante esa plaga, pero se ha controlado y hasta la vez también está eliminado usando lo que es el caracoles. Caracoles, ha sido bueno. Ajá, sí. ¿Cómo hacen las aplicaciones ustedes de caracoles? Cuando había empezado así que estaban comenzando a hacer ya causar el daño, lo que se hacía era, pues yo lo que hacía era tirarlo así, regadito los granos, como son bien finitos, pero con lo de la humedad se hacen grandes, se inflan. Y sí, encontraba en cada granito como unas 8 muertas así. Sí, Y es bien hacía efectivo. como unas 3 aplicaciones por lo que estuviese bastante infectado. Vaya, ¿cuánto le cuesta la bolsita de producto? Creo que ya no usamos porque casi ya no se encuentra donde hacían los frijolares, pero valía como unos $8 o 3 creo la bolsita. Por Y ahí. usaba bastante. Sí, unas 3 bolsitas para que Tres durara. bolsitas. Sí. ¿Para cuánto de extensión más o menos? Eh, unos 3 medios. Ajá, vaya, eso les puede servir para que vean ustedes los costos que pudieran tener a tener un problema de esto. Yo creo que a ustedes les resultó más efectivo porque actuó rápidamente, ¿verdad? Porque ya cuando está bien puesta se acaba todo, ¿no? Y es más complicado. Porque el problema es que estas babosas se reproducen en grandes cantidades, entonces a veces las está eliminando una y a ratito brotan otras por otro lado, entonces es un conflicto. Entonces, por lo tanto, hay que empezar desde un principio, estar revisando a ver si hay y empezar a actuar lo más rápido posible para evitarse el problema. Bueno, si hay comentarios más sobre la babosa. Si no, vamos a ver qué otro tema sobre ratas. Creo que vamos a hablar sobre ratas. Esto ya es otra unidad, la unidad 2, que se refiere exclusivamente a roedores. Rápidamente vamos a hablar sobre ello. En realidad, hablar sobre ratas es un montón, pero así es la pena. Los roedores no solamente son ratas ni ratones. Aquí también incluimos a las ardillas, a las tartuzas y a los conejos. En la ciudad, ver una ardilla o una tartuza es objeto de comentarios todo el día, pero en el campo o incluso los conejos silvestres, pero en el campo los agricultores animalitos les tiran, ¿verdad? ¿Algún comentario de alguno que tenga en sus terrenos problemas con estos animalitos que están acá? Con el conejo, Lick, las plantitas de tomate le dan duro. Sí, con tartuzas no han tenido problemas. No, solo con los conejos. Ah, sí, ya, entonces, Lick, sí, claro. Dígame. sí, también, ajá, las tartuzas que se meten bajo tierra y se comen las raíces Ajá, de las huertas de guineo también. así es. Y con las ardillas. Ah, sí, también a veces se comen los cogollos de pacaya y la fruta también que les gusta, ya sea Correcto. cocos, guineos. Ajá, correcto. Y ahora con las ratas, los ratones en el campo, han tenido Bueno, problemas. sí, es cierto, también los guineos se llegan a subir a las matas o a veces viven ahí. Las mazorcas de Sí, maíz, sí, pues, más que todo eso. también. Ajá, entonces,
tenemos problemas con ellos. Este es un daño en campo, cuando veamos esto en campo, han llegado los amigos ahí, ¿verdad? A hacer este daño, probablemente una rata, la que llegó acá y miren, raspó la tusa y empezó a comerse todos los granos y aquí te dejó la mazorca de esta forma, bien comidita. Entonces, ese es un daño. Hablemos un poco sobre la anatomía de las ratas y cómo son las ratas. Fíjense que las ratas son uno de los ejemplares de la naturaleza más exitosos. Es una obra de ingeniería genética la rata, así como lo escuchan. Es una obra maravillosa de ingeniería. Claro, nosotros las ratas nos causan, bueno, la mayoría, sobre todo en la ciudad, del campo, que no tanto, la gente no tanto, pero en la ciudad, si era una rata es vista en una casa, se arma un gran escándalo, se gritazón, y todo, ¿verdad? Y la aspa, etc. Pero en realidad la rata, si la vemos en términos biológicos y en términos evolutivos y en términos de su carga genética, su pool genético, en realidad se trata de una maravilla de naturaleza. Y ya vamos a ver por qué. Entonces hemos señalando que ellas tienen dientes que son incisivos, dientes delanteros, son bien largos, pueden crecer de 10 a 12 centímetros al año. Entonces las ratas, si no raspan sus dientes todos los días, es decir, si no roen, por eso ellas se escucha a veces como que están raspando, con los dientes se los están recostando todos los días, se los deben estar repastando, y eso les sirve para dos cosas, para cortar, ¿cómo se llama? Desgastar lo que crece el diente y también para sacar el filo. Y ellos lo hacen todo el tiempo. Y entonces al sacarle filo a sus dientes, eso los hace que sean muy destructores. Así que eso de que los dientes les crezcan a ellas, que ellas te tengan una obligación de desgastarlos todos los días, les da la ventaja que les sacan filo. Pero ¿qué sucede si una rata no roe sus dientes, no los desgasta? Bueno, usted puede hacer un experimento, se puede hacer de agarrar una rata tiernita, meterla en un lugar donde las paredes sean, por ejemplo, acolchonadas y también los pisos y los techos sean acolchonados de manera tal que la rata no tenga donde poder roer. Lo que sucede entonces es que los dientes van creciendo tanto que le vuelven imposible a la rata poder abrir la boca, entonces poder alimentarse. Así es que la rata sabe perfectamente que si no está desgastando sus dientes, eso le van a tapar el hocico y ya no va a poder comer. Y como les repito, la naturaleza le dejó ese trabajo a la rata, esa tarea, para lograr que mantengan afilados sus dientes, para hacerlos capaces de hacer un montón de cosas que ya lo veremos más adelante. Poseen ellas el índice de reproducción más alto entre los mamíferos. Parece que alguien hizo un comentario que nos quiso hablar. Sí, vamos a ver. Dígame. Y en ese caso de roer, como hay varios tipos de ratas, entonces todos los roedores hacen lo mismo, pero las ratas son los que lo hacen con mayor intensidad. Eso y en el caso de las ardillas, que también roen, pero en menor cantidad que lo hacen las ratas. Sí. Okay, gracias. Pues les decía que ellas tienen el índice de reproducción más alto entre los mamíferos. ¿Qué significa eso? Que son las que tienen más capacidad de tener más hijos al año, más generaciones al año. Y entonces eso los hace a ellas, en el caso de los cultivos, capaces de poblar completamente un área que usted tenga cultivada, partiendo de un par de ratas. En poco tiempo usted va a ver ratas por todos lados. Las ratas son fuentes de enfermedades, aunque fíjense que últimamente están saliendo estudios que dicen de que es mentira, que la rata es portadora de un montón de patógenos. Yo eso no me lo creo. No sé por qué está saliendo la tendencia de querer santificar a las ratas, decir de que no son portadoras de tantas enfermedades. Yo no lo creo, porque las ratas viven en lugares sucios, entonces obvio entonces que son portadores de muchas enfermedades. Pero bien, hay discusión sobre eso.
Dentro de las características o maravillas de la rata, y ven a una chera ahí desplazándose en una alberca, en una piscina, o en el mar, en el río, donde sea. Si lo cierto es que pueden nadar hasta media milla en agua abierta, imagínense. Viajan también por líneas de desagüe contra corrientes importantes, es decir, no una corriente suave, no una corriente fuerte. Significa eso que usted puede descargar una gran cantidad de agua en un desagüe y ella es capaz de nadar en contra corriente. El humano es difícil, pero lo puede lograr. Y también pueden pelear. Bueno, entonces decía de que pueden pedalear, de hecho, pedalear o nadar, porque ellas no nadan así, como chichitos, como dicen, no nadan como humano, entonces, y lo pueden hacer hasta por 3 días, imagínense. Y son capaces de caer desde más de 20 metros de altura sin que les pase nada, ya sea en el agua o en el suelo, lo que quiera, se pueden lanzar. Y también son tan campeonas que le ganan a los camellos al momento de aguantar la sed. Son capaces de poder vivir varios días sin tomar agua. Y pueden soportar temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Y acá pues les puse una imagen porque probablemente ya escucharon ustedes decir que las ratas son las primeras en abandonar el barco. Si las ratas son tan inteligentes, si notan que un barco se está hundiendo y que los humanos comienzan como locos a gritar por todos lados, entonces las ratas se zafan. Ellas se zafan y como pueden nadar, pueden pasar hasta 3 días nadando, no les importa. Además, se pueden tirar desde grandes alturas, no hay problema. O sea que para ellas no hay ningún problema que un barco se hunda. Y de ahí la frase, que las ratas son las primeras en tirarse del barco y que lo aplican a ciertas situaciones que se viven en la vida social del humano. Son tan campeonas que el cemento para ellas no es obstáculo, tampoco el vidrio, ni el aluminio, ni las latas, ellas lo pueden mover. Lo pueden hacer para construir su nido o para raspar su piel, incluso para invadir ciertas áreas. De algunos lugares ha puesto allí una lata o algo así, y de ese lado la rata quiere ir a ese lugar, rompe eso y se pasa. Y hay otro detalle, las ratas pueden atravesar por las aberturas bien pequeñitas. Vamos a ver este video que es bien corto, véanlo ahí, este video. Si no se escucha, no importa, lo que es importante es que usted va a ver cómo ellas pueden atravesar esos lugares tan pequeños.
Entonces, si nosotros estamos pensando de que la rata no es capaz de pasar por aberturas bien pequeñitas, estamos completamente equivocados. Ellas han desarrollado la habilidad de poder atravesar, y ya vieron ustedes allí que primero introduce obviamente la cabeza hasta el puntudo y después encorva bien fácilmente su columna vertebral. La clave es que las vértebras de la columna de ella no están tan pegadas como las nuestras, entonces eso le permite mayor soltura. Ahí vieron ustedes en rayos X se ve cómo el esqueleto está pasando, y esa es la razón. Por eso a veces podemos ver que la rata de repente, ¿de dónde salió esta rata? ¿Por dónde se metió? Y si le he puesto una malla aquí, o cómo se llama, una reja, y cómo es que la atraviesa, fácilmente lo hace. No hay nada que la detenga. Incluso las ratas, como nada en cuenta corriente, es posible que alguna vez, ojalá que no suceda, pero se dan casos, y hay videos en YouTube donde la gente va a usar el inodoro y de repente ahí está una rata. Pero la rata nadó cuenta corriente e igual chotear, y de repente estaba ahí en la casa de servicio. Puede suceder. Aquí está una rata que con sus bebés, con sus tiernitos, puede reproducirse hasta 13 veces al año. Y cada vez que para puede tener 14 ratas. Multiplique 14 por 13 y eso le va a dar una idea cuántas ratas puede tener. ¿Cuántos hijos puede tener una sola rata en un año? 14 por 13, imagínense cuántos hijos puede tener una sola rata. Un detalle, en el video ustedes vieron ratas blancas. Son las mismas ratas que nosotros vemos, lo que pasa es que son albinas. Es decir, su color de pelo no adquirió ninguna pigmentación, se quedó en blanco y los ojos rojos. Y a los humanos, al verlas haciendo, es la misma. Lo que pasa es que no está una de estas, por ejemplo, de repente es albina, entonces ya es rata blanca, y así es lo que es todo. Así somos humanos. Tienen, en cuanto a los sentidos, hablamos ahora del tacto, es bastante perfeccionado. Y para el tacto los bigotes son fundamentales, también unos pelos que se llaman pelos táctiles, que están en todo alrededor de su cuerpo. Sucede que en la base de estos pelos táctiles tienen una red de nervios que le da una gran sensibilidad, que se detecta cualquier cosa. Y entonces al darle esa sensibilidad, eso le va permitiendo a ellas que se vayan desplazando incluso en la oscuridad. Pero necesita ser fijado que las ratas nunca caminan en un lugar donde no haya una pared o hay un objeto donde vaya pegada. Porque acuérdense que esos pelitos la van evitando, esos pelitos táctiles. Los pelitos necesitan ir tocando algo para ubicarla por donde anda. De hecho, al colocar una rata en medio de un cuarto, esa rata está como loca, está desorientada totalmente, ¿no? Entonces ahí es más fácil capturarla que si va pegada a una pared o a un objeto. La visión sí, ahí se andan mal las ratas, no es muy buena, tanto que no distinguen colores, pero también hay que tomar en cuenta que la visión de ellas es mejor de noche que de día. Tienen una visión nocturna que está muy especializada porque son bien sensibles a la luz, y eso le da poca agudeza visual. Son capaces de detectar la luz ultravioleta, y este otro dato es bien importante. Fíjense usted la ubicación de los ojos de las ratas, no son por nuestros ojos son frontales. El de ellas son laterales, igual que el de los perros. Pues. Bueno, no el de los perros, el de porque la vaca también es lateral, que se ven así a los que tienen a los lados, no es frontal como nosotros, pero tienen una capacidad bien interesante, que mueven cada ojo en una dirección diferente. Es decir, mientras el izquierdo los pueden estar moviendo para la derecha, el derecho puede estar ocupándolo para la izquierda o viceversa. Tienen esa capacidad. En cuanto al gusto, está bien desarrollado, tanto que son capaces de detectar sustancias químicas en concentraciones increíbles de partes por millón. Nosotros, los humanos, somos totalmente incapaces de detectar. Y entonces eso hace que ellas puedan llegar a rechazar un cebo, si el cebo lleva veneno, porque ellas detectan allí que ese no, por ejemplo, el maíz, le ponemos un veneno por ahí, o que ellas pueden decir, este maíz no es el que yo me combino siempre, aquí huele algo raro, y eso puede dar lugar a que la rata ya no lo consume. El olfato también es bien desarrollado, es muy importante. Por ejemplo, ellas, todos los objetos que tocan, porque van caminando, orinan.
porque la orina le da, ¿cómo se llama? Señal a otras ratas para saber si por ahí hay alimento. También se anda una hembra o un macho por ahí con ganas de aparearse. Y también para identificar a los miembros de su colonia y a diferenciarlos de los caños. Porque este es otro detalle. Las ratas viven en colonias y que las colonias están ubicadas en territorios. Y las ratas ya tienen bien marcados su territorio. Si otra rata llega allí, pobrecita de ella, le dan reata o la terminan matando. Entonces ellas tienen bien ubicados su territorio. También las ratas viven en jerarquía social. Significa que están organizadas. Los jóvenes son los que mandan. A veces solo los machos, a veces entre machos son los que dirigen la orquesta ahí en la colonia. Y ellos constantemente están explorando más allá de la zona que tienen en el territorio. Y a buscar comida, a buscar agua. Para ello mandan a los que están enfermos o a los más viejos. Y entonces a veces nosotros nos ponemos contentos porque ponemos veneno para ratas y al siguiente día encontramos varias ratas muertas. Y es probable que ahí quienes hayan muerto son los exploradores. Es muy probable que han sido las ratas que ya están viejas o los enfermos, que son a quienes toca quitarse desarrollo. Sabe dentro de la rata la organización social, si alguien llega viejo, sabe que lo van a ocupar para situaciones más peligrosas. O si alguien está enfermo, igual lo van a ocupar para situaciones más peligrosas. Otro detalle de las ratas bien importante, hablando de la reproducción, se me ha olvidado decirlo, que las ratas, si por ejemplo escasea la comida, escasea el agua, o no hay refugio donde permanecer escondidos, entonces las ratas empiezan a disminuir la población. Ya las ratas se abstienen de tener sexo. Si las condiciones no son más apropiadas, se abstienen de tener sexo para disminuir la población. Igualmente, se han hecho experimentos y probablemente suceda también en la vida real, que si hay una gran población de ratas y escasea la comida, empiezan a devorarse unas con otras, son caníbales. Empiezan comiéndose a los ancianos y a los que están enfermos. Sí, escasea la comida. Ese es otro detalle muy importante. También es importante señalar que las ratas, cuando las poblaciones son altas, igual que sucede con las cucas, las ratas y las cucas tienen algo en común, que ellas son de hábitos nocturnos. Pero una vez se ven un montón de cucarachas en el día o ratas en el día, no sé si se ha fijado, que de repente por ahí pasan en alguna casa de algún vecino, a veces en el comedor ahí pasan las ratas. ¿Quién nos está indicando de eso? ¿Quién nos está indicando si vemos ratas y cucas, ratas de las cucas también, si las vemos en el día? Mire, el indicador que le está dando es que ese lugar está tan ocupado de ratas, es la población tan grande que hay de ratas, que ahí salen exploradores o salen ratas más vivas, entre comillas, que mientras las demás están durmiendo, ellas salen a ver qué comen, porque saben que en la noche va a estar perra la competencia. Va a haber un montón en la noche que van a andar viendo qué comen, entonces escasea la comida, escasea el agua, entonces no queda más que arriesgarse. Y realmente una rata se arriesga durante el día, ya lo dije anteriormente, la visión de ellas no se adapta tanto para el día, sino para la noche. Entonces en el día a ella le cuesta ver más, anda como está ahí choqueando tiendas y entonces eso le afecta. El otro detalle es que en el terreno, yo no sé si ustedes tienen serias poblaciones de ratas, pero lo primero que hay que hacer es mantener, aunque no lo crean, pero los terrenos se deben de mantener limpios, no acumular basuras. Esos volcanes de basuras en los terrenos son indicadores de que ahí va a tener problemas con ratas, porque en los basureros ahí se desarrollan las ratas, encuentran refugio, encuentran comida, y entonces ahí es un problema muy delicado no tener bandas de basura en los terrenos. Voy a parar un ratito para acá para ver si hay comentarios que las ratas, las ondas, o un comentario que quieren hacer. Alguna experiencia que hayan vivido con este tipo de organismos. Bien, su oído es cosa seria. Ellos oyen mucho más que nosotros. Oyen incluso frecuencias de más o menos 50 kHz. Los humanos vamos de 20 a 20.000 kHz. Imagínense, nos duplican, más que nos duplican la capacidad de oír.
También son capaces de hacer ruidos de alta frecuencia en situaciones diversas, como por ejemplo cuando se están apareando. Todos conocemos ese ruido característico de las ratas cuando andan en brama. El chillido que hacen tiene una gran frecuencia. ¿Cuáles son las principales especies? Bueno, ratos nubéricos en la rata noruega, rata común, rata gris. Este es más común en las casas que en el campo, pero eventualmente también está en el campo. Es un roedor comensal, significa que come lo que el hombre produce. Viven en medios urbanos, pero también en rurales, basureros, cloacas, alcantarillas, etcétera. Donde puedes poner pañales, ahí está. Y en los puertos abundan y en las playas. También hay poblaciones de estas ratas que son silvestres, que se viven en el monte, pero siempre donde haya agua, donde haya cultivos, marinas, es decir, charcos, lagos, todo eso, donde hay arrozales también son. Aquí tenemos la rata norbérica o rata noruega, que es la rata común, rata gris, y la de abajo es la ratus, rata negra o rata de techo. Ya la vamos a ver detenidamente. Bueno, mejor dicho, esta rata negra o la rata de techo es una rata que prefiere andar en las alturas. Esta es la rata negra. Es menos frecuente que la rata gris, porque la rata gris le ha ido quitando el nicho a las ratas estas de techo. Este es un ratoncito propio del campo, se llama sigmodo. Y este también es otro, Orizomis, que ustedes lo han visto, que son propios del campo. Este otro, pero Miscus también es del campo. Y está un daño, un caño de adultos de ratas. Ser con las ratas hay que evitar aguas estancadas, ahí toman agua ellas. Hay que desechar todos los residuos orgánicos, hojas y todo eso, se entierran o así, de que se hace con esa basura. Mantener limpio el campo de rastrojos, usar gatos. Los gatos ayudan bastante. Trampas también. Si usted quiere saber la población de ratas en el terreno, puede usar este tipo de trampas. En las casas se ocupan para capturarlas, pero en el campo es nada más para hacer muestreo, porque no andan poniendo cientos de trampas en el campo, les salen muy caros. También puede poner usted tortillas, por ejemplo, como cebo, se pueden poner de 10 a 15 trampas por hectárea durante 3 días consecutivos, y entonces usted va a ver cuántas cayeron y eso le va a servir para tener una idea de si hay una gran población o no de ratas. Y se pueden obviamente sus antinos. Se puede desratizar químicos. Algunos son de acción lenta o anticoagulantes y otros son de acción aguda, por ejemplo, las pastillas de sulfuro, que se ocupan para los planetas, también se puede agarrar y se rápido. La mata también hay este tipo de veneno. En general, los de acción lenta o anticoagulantes son el ingrediente activo, puede ser bromazolona, profilacum y esta otra que está. Y los productos comerciales pueden ser Amotal, Clerat, Rodilón, Capumín, Astor. Estos se venden en los servicios, se puede usar en las casas. La ventaja de esto es que el animal no muere directamente, no muere a nomás que se vacunó. Entonces, eso nos da una ventaja porque el resto de la colonia no sospecha que el animal murió por el consumo de productos que estaba envenenado. Anteriormente vendían productos que usted se les estaba dando durante varios días, pero ahora ya hay de una sola toma. Entonces, el veneno a todos, la rata se lo come y va a morir a los 2 o 3 días. Entonces, al morir a los 2 o 3 días, el demás resto de la colonia no sospecha que uno de esos miembros murió por haber comido productos contaminados. Entonces, las ratas ven que el producto ese no es problema y lo siguen comiendo. Esa es una ventaja. En almacén tenemos problemas, obviamente, con ratas también. Aquí sí es más complicada la situación que en campo. Primero, porque aparte de que se comen las cosas, también contaminan con las orinas, apesta eso, con los pelos, con las pulgas, las heces fecales, y contaminan todo, a los granos, todo el almacén, y con sus dientes roben muchos materiales, como madera, sacos, ladrillos, incluso tubos de plomo, hasta los hilos de conducción eléctrica raspan. Y al hacerlo pueden hasta provocar incendios a través de cortocircuitos. De repente dicen un cortocircuito, pero no sabemos si una rata lo provocó. Esto sí hay que hacer para manejarlos. En el caso de productos que estén almacenados, bueno, aquí tienen que hacer
lo primero que tenemos que saber es cuál es la especie que nos está afectando, dónde se reproduce, cuáles son sus fuentes de alimento y la intensidad de la infestación. Es decir, por ejemplo, ¿qué se está alimentando? Se está alimentando de granos, de galletas, de pan, de que se está alimentando, y la intensidad de la infestación para tapar bien esos productos. ¿Cuáles son las medidas preventivas? En primer lugar, eliminar los refugios. Si tenemos bodegas donde almacenamos galletas, pan, harinas, granos, tenemos que pelar alrededor, dar una buena poda alrededor, no tener ningún tipo de vegetación, tampoco tener basura en los alrededores, ni tampoco tener ahí, que porque afuera vamos a tener ahí leña o pedazos de madera, pedazos de plástico, bueno, basura en general, las grandes cargas de basura no se deben de tener porque recuerden que son refugios para las ratas. Y los residuos de productos almacenados hay que eliminarlos. Entonces, en otras palabras, hay que mantener bien limpio. Afuera de los refugios y también adentro bien limpio. Y los agujeros que existan hay que taparlos con cemento. También hay que tapar las grietas, todas las aberturas que existen en las paredes. También deben de protegerse con telas metálicas con orificios menores de 0.6 centímetros y con hoyitos bien chiquitos. Hay que tapar al alcantarillado, los respiradores, todas las aberturas para ventilación, todas las ventanas deben de protegerse con este tipo de mallas para que las ratas no puedan entrar, si no nos causan problemas. En términos de control físico podemos usar trampas, atrayentes, estaciones de cebo para hacer un muestreo o también para eliminar el sol. Dependiendo de la medida de la bodega, si va a ser el número de estaciones que vamos a colocar. Y se deben de colocar en una ubicación estratégica, esto es muy importante. Ya dije anteriormente que las ratas caminan alrededor pegadas a la pared. Entonces nunca le voy a poner usted un alimento pegado a la pared a la rata. Tiene que poner un poco separado de la pared. ¿Por qué? Porque si lo pone pegado a la pared, entonces la rata va a topar con ese producto y va a decir que es raro, esto no está raro. Porque las ratas tienen desarrollado un sentido que se llama kinestético. Es decir, ellas tienen una memoria bien excelente. Y si están acostumbradas a caminar por un lugar y de repente en ese lugar está un obstáculo, aunque sea comida, ellas lo que hacen es que lo bordean, dan la vuelta y siguen caminando. Entonces, por lo tanto, la comida no debe estar cabal que ella toque con la comida, sino que debe estar en un espacio, digamos, la pared, un espacio por donde ella pasa y a la par la comida. Así si ella va a detenerse a hacer el comercio, lo contrario no lo va a hacer. Y de ser posible, ahí usted tiene que también poner, por ejemplo, una caja, un tubo, un pedazo de teja, para que la rata sienta que está protegida cuando lo está comiendo, que nadie la está viendo. Porque si se lo pone en un lugar abierto, no se lo va a comer porque va a decir, ella aquí me van a ver y puede venir alguien, puede matar mientras estoy comiendo eso. Son bien inteligentes. Medidas curativas, pues el factor químico no podía faltar. Hay rodenticidas, ya dimos algunos nombres, hay un montón de nombres ahí que se pueden utilizar. Deben de ser estos rodenticidas capaces de poder ser bastante tóxicos en las dosis muy pequeñas, para que cuando los mezclemos con los cebos no sean advertidos por el roedor, porque ya dijimos que tienen un excelente sentido del gusto y son capaces de detectar pequeñas cantidades de productos químicos. Hay dos grupos de rodenticidas, la detección rápida y la detección lenta. La detección rápida se emplean en una sola dosis y la detección lenta se van empleando en varias dosis. Y generalmente son anticoagulantes, pero ahora también ya hay anticoagulantes que se usan en dosis única. Bien, llegamos hasta aquí. Un comentario sobre roedores. Parece que se aburrieron. Y esto es lo mismo como, bueno, solo en el aspecto de tartusa, ardilla, es casi los mismos controles y medidas. Lo que pasa es que las ardillas y las tartusas no tienen todas las capacidades biológicas que tienen las ratas. Entonces son más fáciles de poder combatir. Y en cambio las ratas, si usted ve todas las cualidades que ellas poseen, las convierten más difíciles de poder combatirlas. Ese es el detalle. Por ejemplo, una ardilla no es capaz de diferenciar entre un veneno y otro, en cambio las ratas sí lo tienen esa habilidad. Y esa es la forma más difícil de poder combatir.
es como le dije anteriormente, que es una maravilla de la genética de la rata. Diga, pero no está listo. Lig, y en este caso, digamos, hay gente que adopta las ratas estas blancas, que las adopta como mascotas. O sea, esas ratas igual transmiten las mismas enfermedades que estas ratas comunes. No, porque si usted adopta una rata y usted la tiene en un ambiente protegido, es decir, usted le da su comida a ella, le limpia la jaula y todo eso, entonces no va a tener lugar ella a contaminarse. Si yo, por ejemplo, agarro una rata que viene de un albañal, esa rata ahí trae de todo, trae hongos, trae bacterias, porque viene de un ambiente extremadamente sucio. Pero la rata blanca, como usted la tiene en un lugar donde usted le da comida a ella, le limpia la jaula y todo eso, entonces la rata no tiene contacto con nadie más, entonces no hay problema. Ahora, si esas ratas blancas andan libres, entonces sí, ¿verdad? Existe el riesgo de que esa rata se pueda, ¿cómo se llama? Pues sí, porque hay gente que se le escapa las ratas y ahí andan en los techos, entonces ahí sí ya no es conveniente. Ajá, es que yo tuve un amigo que él hacia lo libre las tenía y yo por eso le preguntaba. No, no, hacia lo libre no, a lo libre no se debe desconfiar, porque si andan a lo libre, esas ratas pueden ir a cualquier lugar. Ya vimos que son capaces de meterse donde quiera y ahí ya no es conveniente. Si usted la tiene enjaulada y usted le da de comer y limpia la jaula y todo eso, le está cambiando el agua todos los días y esa rata no tiene contacto con nadie, entonces no hay problema, pero de lo contrario sí. Es como un perro, ¿verdad? Si tiene un perro en su casa encerrado, es más difícil que contagien con la enfermedad y sin embargo se contaminan. Por ejemplo, usted puede tener un perro y de repente le da parvovirus. Y usted dice, ¿cómo adquirió el parvovirus este perrito? Pudo haber sido de mil formas, porque a veces ya hay virus que son específicos para él, incluso a veces la rabia. Un perro usted lo puede tener en su casa y si no está vacunado le puede dar rabia si no muerto, por ejemplo, una rata o un murciélago. Acuérdense que los perros a veces se le tiran a esos animales, los animales pueden responder. Entonces, si eso sucede y si no está vacunado el perro, corre riesgo de tener rabia. Entonces significa que las ratas también deben de vacunarse, deben de llevarse al veterinario. Si alguien, mire, tener ratas es como cualquier mascota, tiene que llevarlo al veterinario. El veterinario le va a dar una serie ahí de recomendaciones, porque si no, también le puede causar problemas. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, parece que ya tienen hambre o van a ir a ver la televisión o a ver qué onda. Pero como quiera, entonces te finalizamos acá. Bueno, a Cristian. Diga, Cristian. No, hombre, que saludo le manda Palomo, dije. Paloma no estuvo en clase ahora, sí. Lig, y la cuestión del parcial va a ser miércoles o martes, porque hoy lo que le comentamos que Vaya, va a ser, se muere feliz. ¿Cómo se llama? Va a ser miércoles, les dije, de 7 a 9 y a las 9 vamos a ir al campo, vamos a ir a trabajar al campo. Ya que están aquí la mayoría, hay 33 se supone. Miren, los de campo creo que están devolucidos con ese precio que están pidiendo, $24 cada uno. Yo creo que es cierto que si lo repartimos nos sale a poquito cada uno, pero yo siento que tampoco pues, deben ir tan al extremo. Yo voy a llamar con ellos y le voy a proponer que la rebajen. Diga, Jesús Baltasar Cornejo, habla. Si lo podemos hacer nosotros, aunque nos tardemos, también lo podemos hacer, Lee. Sí, vaya, eso les quería decir yo, de que el miércoles yo voy a pedir que vayan voluntarios, porque como es el camión, ¿verdad? En realidad le toca ir a los agros, porque hoy fueron los agros, entonces el miércoles tocaría ir a los agros. Pero si hay agros que quieren ir a colaborar allá, porque podríamos hacer eso allá. O quien levantó la mano también ahí, me parece, diga. Sí, licenciado, nosotros creo que no podríamos ir porque ese día en la tarde llevamos parcial con el ingeniero Víctor. ¿A qué hora? A la 1. A la 1, de 1 a 4. Vale, entonces los agros están descartados. Entonces los agros sería viaje de agros. ¿Qué te acuerdas de los agros? Vamos, todos modos. Eso es. Vamos, Lee. Va, chivo, entonces, después del examen, después de ahí, de la experiencia que van a tener, entonces nos vamos al campo. Entonces, Punto por examen, entonces.
Ahí vamos a ver, no se preocupen, no me tranquilos, tiene la idea, quebramos. Pero sí de aporte, no. Pongan las pilas en campo y van a ver que todo tranquilo. Entonces nos vamos el miércoles a campo después de el son, con los agros. Démosle pues. Y vamos a ir a trabajar allá, van a hacer las eras ustedes y todo lo demás. Eso es ahí rápido. Se hace. No, lo que vamos a hacer es que no vamos a sembrar mucho pepino, vamos a hacerlo poquito para que no les toque muy complicado. Hacer un par de surcos nada más, solo para que estudiemos suficiente con los surcos que estudiemos ahí para trabajar surco o como le llaman también camellones, como le quiere llamar, que le digo surco, pero por estos camellones, entonces para que no esté muy pillado. Chivo, entonces quedamos así y el miércoles un campo con los agros después del examen. ¿Estamos ahí? Excelente, excelente. Vaya, Sí, pero saludos. lleva el otro motorista. Ojalá que nos toque otro, porque Y nosotros busca hemos la dado portera ahí de rebusque. No, le voy a decir a Freddy desde ahora que me busque otro ya listo para ese día, porque probablemente no tengamos después de las 12. Y entonces, o a las 12 exactas, entonces está con un equipo ahí que va a caer a las 11 salir, entonces, y nos vamos aquí a las 9, imagínate que no podemos llegar allá, entonces, no va a hacer nada. Es que Hay que llevar carne para asarla ya entonces. sería buena idea, que ya veremos, lo pensaremos. Veamos a ver qué onda. No tiene clase en la tarde. No, somos Negativo. carnita. Pues entonces lo pensaremos, a ver. Pero necesitamos llevar algo ahí para asar en algún volado ahí, una parrillita, no hay. Y para hidratarla también. No, tampoco, no, suave. Ahí va a llevar suero oral, campeón. Vaya, pues entonces quedamos pendientes ahí y cualquier dato nos comunicamos posteriormente. Vamos, Estamos, Lick. Feliz noche. chavo. Va, buenas noches y buen provecho para los que no han cenado. Con permiso. Buenas noches, Luis. Buenas noches.